¿Sí? Ya le vas captando. A un color verde específicamente. Y no solamente se transforma a color verde, sino que de un hombre así normal, que es un científico, ¿verdad? Todo así, sin músculos, se transforma en un hombre gigante, prácticamente enorme y con una fuerza que prácticamente lo hace invencible. Como tú ya lo sabes, estamos hablando de Hulk, ¿verdad? Que antes se llamaba el hombre verde, que algunos de ustedes lo recordarán también, ya tiene muchísimos años. Pero algo importante, y la pregunta que yo te quiero hacer tocante a este personaje, ¿qué es lo que detona para que pueda transformarse? ¿Qué es lo que detona en este hombre, aparentemente común y corriente, ¿verdad? Para transformarse en este ser verde, enorme, tan fuerte, que repito, casi pareciera que es invencible? ¿Qué es lo que le detona? La ira. Di conmigo, la ira. Y hoy voy a compartir acerca de este tema, la ira, y he titulado a este tema el Hulk que llevo dentro. El Hulk que llevo dentro. Así que ya si alguien está empezándose a poner verde como mi chamarra, entonces ya sabes qué onda, aléjate un poquito. Y quiero comenzar primero, amada iglesia, que tú prestes toda la atención en este tema, porque es muy importante. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción compuesta por un conjunto de emociones negativas. O sea, la ira no es específicamente sola, sino es un conjunto de emociones negativas o tóxicas. Y pues los especialistas dicen que si no se controla la ira, puede llevar a actos muy destructivos como la violencia. También comparan a la ira con el fuego, que es como una pequeña llama que si en ese momento no se apaga va a crecer y va a incendiar el bosque o la casa, y entonces se pierde el control. Creo que algunos de los que estamos aquí o varios hemos enfrentado o hemos pasado por la ira, o algunos siguen estando en esta emoción tóxica. Y quiero darles un punto también muy importante, que al estar estudiando este tema, me preguntaba yo, ¿dónde es el origen de la ira? ¿Cuál es el origen de la ira? Pues hay varios puntos a tratar del origen de la ira, pero quiero darles solamente dos a ustedes, compartirles en esta hora dos, y es, el primer origen de la ira es el resentimiento. El resentimiento, o sea, una persona, ya hemos estudiado acerca del resentimiento, una persona que tiene odio, que no ha perdonado, ¿verdad? El resentimiento va a provocar que constantemente esté enojado. En otras palabras, mientras nosotros no perdonemos, entonces va a estar esta ira en el corazón. Si tú no has perdonado, vas a tener esa ira de alguna o de otra forma. Y ahorita más adelante vamos a ver que hay dos tipos de ira en general. Entonces, el resentimiento, la ofensa, cuando tú has recibido la ofensa y repito, no has perdonado como Dios nos ha perdonado, entonces aquí siempre va a estar ahí esa llama de la ira. Y el siguiente punto o el siguiente origen de la ira es el dolor. El dolor. Y alguien dijo esto que me llamó mucho la atención, son palabras tan sencillas. Dice que no hay dolor, no hay ira sin dolor. O sea, toda la ira que se produce dentro de nosotros es por dolor. Ahora, hay enojo, y el enojo es pues simplemente, pues todos nos hemos enojado, Jesús se enojó, todos en algún momento nos hemos enojado y sabemos que es eso. Incluso a veces te puede empezar a sentir algún malestar en tu estómago por el enojo que hiciste, ¿verdad? Pero una cosa es esa y una cosa ya es vivir con ese enojo que ya es catalogado como una ira. Entonces, la persona que ha vivido situaciones, y que todos hemos vivido situaciones difíciles en algún momento de nuestra vida, pero que hay dolor todavía dentro de nosotros, produce esa ira. Y voy a poner un ejemplo tan sencillo como cuando tú vas al doctor, ¿verdad? Y ya te duele mucho una parte de tu cuerpo y la toca el doctor, porque tiene que tocar ciertas partes de tu cuerpo para sanarte, ¿verdad? Muchas veces en ese momento dice, pues este doctor, ¿qué le pasa si le estoy diciendo que me duele?
Y empezamos a enojarnos, a airarnos. Y cuando la vida nos quiere sanar, cuando Dios nos quiere sanar, muchos de nosotros empezamos a enojarnos. Porque donde, repito, hay dolor, va a haber ira. Ahora, hay algo también muy importante referente a este punto acerca del dolor. Y es que la persona que tiene dolor va a usar como un escudo la ira para defenderse. Y quiero darte esta frase: un corazón herido usará la ira como escudo para no ser más herido. Una persona con dolor va a usar la ira como un escudo, como un caparazón, para que no sea más dañado. Así que si tú hoy tienes problemas acerca de la ira con este tema, es porque todavía hay áreas de nuestro corazón que no han sido sanadas por nuestro Dios. Y no precisamente porque Dios no esté dispuesto a sanarnos, porque Él es el mejor sanador. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sino porque nosotros no le permitimos. Vuelvo a poner el ejemplo, como cuando vamos al doctor y le decimos: no me toque más porque ya me duele demasiado. Y te sales del consultorio sin que haya terminado el proceso de sanidad. Entonces nosotros muchas veces no permitimos que Dios esté tocando esas partes. Incluso en las predicaciones, hermanos, seamos honestos. Cuando ya nos está dando pero duro el Señor, ¿verdad? Decimos: son pedradas, el pastor nada más me está echando de indirectas. O empiezas a irte, te dan ganas de ir al baño en ese momento, porque es de valientes para que podamos sanar. Se necesitan agallas, se necesita valor para que tú puedas ser sanado. No cualquiera va al doctor, no cualquiera se deja operar. Hay personas que prefieren morir antes que reciban una operación para su sanidad. Entonces yo no sé tú, pero analiza esto y es muy interesante. Una persona que está herida va a usar la misma ira, ¿verdad?, como una defensa para que no lo toquen. El siguiente punto que te quiero compartir es tipos de ira. Y hay varios tipos de ira. Hay tipos de ira pasajeros y crónicos ya. O sea, desde niñito andaba así con el ceño bien fruncido y ya tenía la cara verde. Desde ahí ya se le empezaba a poner verde, ¿no? Como al Hulk. O sea, crónica, o sea, desde los 7 años, 10 años, 15 años, decía la mamá, es la adolescencia, ¿no? ¿Qué adolescencia? Juventud, se casó, ¿verdad? Hizo un desastre, hasta golpes con su esposa. Y pues se muere así, enojado con medio mundo, enojado con la vida, enojado con Dios, enojado que no le dieron la herencia a sus padres y enojado con todo mundo. Entonces esa ira ya es crónica. Pero quiero hablarte de 2 iras que tú las vas a entender muy bien, 2 tipos de iras. Aparte de esta, la temporal y la crónica, 2 más. La ira manifestada. La ira manifestada. Y bueno, ¿cuál es la ira manifestada? Gente que la manifiesta la ira, principalmente en primera a través de palabras. O sea, es evidente que está enojado, no lo oculta, es evidente a través de palabras, a través, ¿verdad?, de acciones, e incluso a través de violencia. Porque cuando la ira empieza a tomar más poder en la vida de alguien, se va a convertir en violencia. O sea, la ira no se queda ahí, nada más se enojó y ya, ahí está bien enojado tu papá. No, hay violencia. Y también la ira trae venganza. Venganza. Porque hay muchos jóvenes que están enojados con sus padres y mira qué mentira del diablo les mete Satanás a su cabeza, ¿verdad? Drógate, toma, para que le des en la torre a tu padre. Y lo que no saben esos jóvenes o ignoran es que no solamente le va a lastimar el corazón a los padres al ver a los hijos drogándose, sino que ellos mismos, los que se están drogando, están tomando, se están destruyendo a sí mismos. ¿O cuántas personas dicen: me voy a ir para que me valore este sinvergüenza? Entonces, como estás enojada, ¿verdad?, ¿qué dices tú? Pues voy a buscar la manera cómo darle. Y algunas mujeres saben que a sus esposos les gusta tanto el dinero y por eso van a cada rato de compras. Porque a través de eso se van vengando, ¿verdad? Se van vengando a través de quitarle el dinero a sus esposos. Ninguna hay de este rumbo así, ¿verdad? Y la otra ira es la ira oculta. La ira oculta.
Y son aquellas personas que así lo ocultan muy bien, que normalmente no se hace visible. ¿Estás enojado? No. ¿Estás enojado? No. O sea, lo ocultan muy bien, lo ocultan muy bien. Son aquellas personas que viven enojadas, pero no lo externan, no lo hacen visible. Aunque se puede ver que ya los ojos le están cambiando a llamas de fuego, ¿verdad? Le están cambiando a llamas de fuego, que su rostro ya está un poquito empezándose a enchuecar, pero ellos están tranquilos supuestamente. Y aquí hay algo importante, ellos tarde que temprano, escúchalo bien, si tú eres de esos, tarde que temprano va a explotar. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Tarde que temprano va a explotar esa persona que era según tan pacífica, amor y paz y andaba haciendo así. Tarde que temprano va a explotar ahí como una olla express, porque tiene que salir por alguna forma esa presión, esa emoción, tiene que salir de alguna de otra forma. Porque todo lo que está dentro tarde que temprano va a salir. Y esas personas, como te lo digo, no manifiestan su molestia. Y algo muy importante de este tipo de personas, ellos no enfrentan la ira o no manifiestan la ira desquitándose con la persona exactamente, o diciéndoles, ofendiéndoles o agarrándolos a golpes, sino que ellos manifiestan la ira alejándose de la gente, alejándose de la gente. O sea, yo ya estoy enojado con esa persona, pero te pregunté si estabas enojado conmigo. Sí, pero yo ya no te quiero hablar. Y ya, no le habla. Ya no le hablan, se alejan, se empiezan a alejar de Dios, se empiezan a alejar de la iglesia. Les hablamos por teléfono como pastores y dicen: estoy bien, Dios está en todas partes, seguiré mi camino. ¿Ok? Y así, se van alejando, se van aislando. El tipo de ira que no lo manifiesta, sino que lo oculta. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la ira, y la Biblia enseña pues muchas cosas, ¿verdad? Obviamente, la palabra de Dios tiene todos los temas que el ser humano necesita, y esta no es la excepción. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Vamos a leerlo hasta el 30, por favor. Efesios 4, 26 al 30. Y dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 está muy interesante, dice: ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se los voy a leer en esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice así los mismos versículos, presta atención. Dile a tu compañero: por favor, presta atención. No es tiempo de dormir. Dile: presta atención, por favor. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Fíjate lo que está diciendo. Podemos enojarnos, pero que no controle nuestras vidas el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados. Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. O sea, el enojo no es de Dios. Di conmigo fuerte: el enojo. Bueno, así tan fuerte, pues hasta me voy a enojar. El enojo no es de Dios. Por si tú dices: pero Cristo se enojó y mira todo lo que anduvo así. Sí. Pero aquí lo está diciendo claramente, que no dure el enojo. Cristo en ese momento se enojó, y justamente con justicia, no porque tu esposa le puso más sal a la comida, sino que Él se enojó porque lo que estaban haciendo en el templo era algo que no tenían que hacer, iba en contra de la voluntad de Dios, y después volvió tranquilamente y no vivió enojado. Y dice entonces el 27, porque el enojo da lugar al diablo. Y versículo 28 dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad.
no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digas sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y el versículo 30, que es muy importante, dice así: no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Y el primer versículo dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. O, en otras palabras, que no te dure mucho el enojo. Y en esta traducción que acabo de leer dice que no te controle el enojo. Entonces, ¿podemos enojarnos? Sí, pero no vivir enojados. O sea, ya te enojaste en la mañana, ya te enojaste en la tarde, ya te enojaste en la noche, el lunes y el martes y el miércoles. O sea, eso ya no es correcto. Se te está haciendo un vicio el estar enojado. ¿Por qué estás enojado? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no te tiene que durar el enojo. Entonces, que no te controle la ira. ¿Puedes cerrar tus ojos unos momentos? Bueno, algunos ya se adelantaron, pero los que lo cerraron ya despierten, por favor. No, qué bárbaros. Cierren sus ojos unos momentos y dile al Señor estas palabras: Señor Jesús, ayúdame a que no me dure el enojo, a que no sea controlado por la ira, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 27 dice: porque el enojo da lugar al diablo. ¿Y a qué también se está refiriendo? Siendo muy concretos, el enojo lleva a la ira, lleva a la venganza. Hay personas que aparte ya lo querían hacer, pero de tanto enojo que está juntamente pegado con el resentimiento, son infieles con su esposa. Entonces a ella le están dando lugar al diablo, por supuesto, en un adulterio, en un acto de venganza. Se están desquitando. Cuando tú y yo le damos poder a la ira, le damos poder al enojo, repito, es como una pequeña llama que va a incendiar. Y por más que llames a 900 pastor y traigamos las cubetas de agua o la manguera para echarle ahí, no se va a poder, ¿verdad?, apagar ese fuego si tú le has dado tanto poder. El diablo es como un monstruo, como una bestia que entra a las casas y que si tú le das una rendija, él la va a aprovechar al máximo y cuando tú te das cuenta, lo va a destruir todo. Muchos de nosotros no estamos conscientes, amada iglesia, del gran amor que Dios nos tiene, de la piedad, de la misericordia. Pero también de esa forma no estamos conscientes de nuestro adversario, de la maldad que tiene este ser llamado Satanás, que no tiene compasión de absolutamente nadie. Y que si tú estás jugando, como dicen, con fuego, te vas a quemar. Y si estás jugando con el diablo, estás jugando con Dios, no vas a salir bien librado. No le des más cavidad. Mira, hay personas, y hace años ministré a una persona que tenía un espíritu de violencia fuertísimo. Este muchacho tenía 16 años, estaba sumamente delgado y no podíamos controlarlo porque tenía una fuerza sobrenatural, por supuesto, esos demonios cuando se manifestaban. Pero me decía esto, que una vez que hace años él lo abandonaron sus padres y después, ¿verdad?, en la escuela y en la calle lo golpearon varias veces. Lo agarraron entre varios y lo golpearon cuando tenía 12, 14 años, por ahí así. Entonces cuando llegó a tener como 15 años, aproximadamente 16 años, que fue cuando yo lo ministré, me dijo: no hace mucho, pastor, yo empecé a tener una discusión, un pleito con unas personas y empecé a pelear con uno, pero llegó otro y me quiso pegar y llegaron dos más, eran 3 personas, a todos yo les pegué hasta ver la sangre en el suelo. ¿Y qué pasaba en ese momento? ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Qué pasaba en ese momento? Él le dio poder por las heridas de su abandono de sus padres, por el maltrato que vivió, por la injusticia que vivió con otras personas que lo golpeaban. Él le dio poder a ese espíritu de ira y de violencia. Así que él tenía una fuerza sobrenatural por ese demonio. Y me decía esto: me gusta porque me siento fuerte. Me gusta estar enojado porque me siento fuerte. Ahora,
yo les he compartido como un testimonio, hermanos, porque nunca desde que somos pastores hemos presumido de que somos perfectos o que no tenemos errores o cosas por el estilo. Nunca, nunca ha sido esa la imagen que hemos dado delante de la gente. Somos como ustedes, solo que tenemos una misión, estamos designados para guiar, para ser pastores, pero somos como ustedes. Y nosotros no vivimos en una burbuja fuera de tentaciones o de pruebas o de dificultades. Y les he compartido mi testimonio de que Dios de dónde me sacó de la depresión tan fuerte. Pero también me sacó de una situación de ira. Y yo, más adelante les contaré algo referente a algún punto que les quiero compartir. Pero yo sí sentía, cuando escuché a este joven, me recordó también mi juventud antes de Cristo. Yo también sentía una fuerza y un cierto poder cuando le daba lugar a la ira. Así que cuando tú le das lugar a la ira, le estás dando lugar al diablo y el diablo no va a tener compasión de ti. Dios quiere que tú seas su instrumento, pero el diablo también quiere que tú seas su instrumento. ¿Estás entendiendo esto? Mira, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se voltea y le dice, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y pareciera que lo felicita. Dios hablando a través de Pedro, recibiendo revelación. Pero después, en un capítulo más adelante, un capítulo y medio aproximadamente, Jesús dice, es necesario que yo muera. Y el mismo Pedro dice, no es necesario que tú mueras. Y Jesús, ¿qué le dice? Porque Jesús era súper directo, apártate de mí, Satanás. O sea, por un momento Dios habló a través de Pedro, fue un instrumento de Dios, Pedro, pero por otro momento también ya estaba siendo instrumento del diablo. Así que nosotros muchas veces podemos ir a evangelizar en las calles, ¿verdad? Y ser un instrumento de Dios para que la gente reciba salvación, pero por otro, en tu casa puedes de verdad ahí salir el Hulk que llevas dentro y empezarte a convertir en un instrumento que dañe en vez de que edifique. Así que la ira no es de Dios y le da lugar al diablo, por esto y por muchas razones más. Pero también dice el versículo 29 algo importante, no empleen un lenguaje grosero. O sea, ya cristianos que ya llevan meses o años y todavía dicen groserías, eso no es correcto, lo dice aquí la palabra. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Quiero decirte algo que yo les he dicho de broma aquí a varias personas cuando me vienen a contar algo y quieren que ore por algo y son cosas personales. Y le digo, vámonos un poquito más para acá, o si te das cuenta yo ministro por acá, ¿verdad? Le digo, porque hay pájaros en el alambre. Siempre habrá gente que te escuche. Tú puedes decir, no, ni me di cuenta, siempre. Por eso es importante que cuando tú estés en el transporte público, por favor, si vas a criticar a alguien, mejor critícalo en tu casa. Pero no andes criticando, ay, ya viste cómo fue la hermanita a la iglesia. Imagínate en qué mal nos pones a los cristianos en general. Pero te bajas ahí del transporte público, de la combi donde van todos bien apretados como sardinas y ya empiezas a predicar con tus folletitos, Cristo les ama, Cristo les ama, Cristo les ama. Pero ya despotricaste tu ira y nos has puesto mal aquí a la iglesia, a los cristianos en general. Entonces, no seas contreras, aunque te apellides así, no seas contreras, hermano. O tenemos nosotros que tener sabiduría. Una persona sabia dice, mira, y si alguien te está empezando a decir, no, es que la iglesia y esto y el otro, hermana, vamos a platicar más adelante. Pero no ahí, todo lo están escuchando. Es importante que tú seas prudente. Ahora, ¿por qué dice esto de las palabras? Porque primero está hablando de la ira y después dice de las palabras. Porque cuando una persona está enojada, va a decir tonterías. Una persona está enojada, siempre cuando abre su boca no va a decir Dios te bendiga. Y si dice Dios te bendiga es porque ya te está mandando al cielo. O sea, ya quiere que te vayas. Por eso, cuando hay personas que me han dicho,
Pastor, esta hermanita o este hermanito siempre está diciéndonos malas cosas. Llego con él o con ella y le digo, ¿qué pasó, hermana? Pues hay varias personas que ya se están quejando de que usted les dice mal. Dice, no, yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad, pero no les gusta. Pero no es que digas la verdad, es cómo dices la verdad. Es cómo lo dices. ¿Y cuál propósito tiene? ¿Para edificar o para desquitarte? Le estás diciendo a tus hijos eso que es verdad, tal vez que no están estudiando, tal vez que son flojos, pero le estás diciendo eso por ayudarlos o porque la ira te está controlando y para desquitarte. Tenemos que usar la verdad para edificar, no para lastimar. Usemos la verdad para edificar, no para lastimar. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesús? Y vamos a este punto que es muy importante. ¿Cómo ser libre de la ira? Sabes que nosotros, tal vez no a todos les parezca, ¿verdad? Pero tratamos de ser muy prácticos, no solo de exponer el problema, sino cómo solucionar el problema. La palabra siempre nos da la solución. Número 1, ¿cómo podemos ser libres de la ira? Meditando sobre la ira. Y mira lo que dice Salmos 4:4 en la Nueva Traducción Viviente. Escúchenlo, por favor. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Fíjate aquí lo que nos está diciendo. Es Salmos 4:4 en la Nueva Traducción Viviente. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. ¿Cómo puedo yo ser libre de la ira? Primero, tienes que reflexionar, tienes que meditar, hacerte estas preguntas. ¿Desde cuándo estoy enojado? ¿Desde cuándo se ha incrementado todavía más la ira? Porque antes estaba enojado, pero ahora ya hasta las moscas ni siquiera me quieren ver. Ni siquiera las moscas se paran en mis tacos. ¿Desde cuándo estoy así? Que ahora hasta los perros me ladran. ¿Desde cuándo estoy en esta situación? ¿Por qué estamos tan enojados? ¿Por qué nos hemos enojado tanto? Pero también, ¿cuál es el origen de la ira? ¿Dónde comenzó esa ira? Tenemos que encontrar, si encontramos la raíz, vamos a encontrar la solución de las cosas, hermanos. Y algo muy importante, si tú estás dispuesto, si tú tienes problemas de ira y estás tomando esta palabra en serio, y dices, sí, voy a meditar, tu meditación tiene que ser un autoanálisis, una introspección, pero no una crítica hacia los demás. Porque muchas veces empezamos a justificar lo que sentimos mal, ¿verdad? Con los errores de las otras personas. Y decimos, yo estoy enojado, pues porque mi esposa me hace enojar, porque mi esposo me hace enojar. No, este análisis tiene que ser solo para ti. ¿Tengo resentimiento? ¿Tengo resentimiento? ¿Ya perdoné? Todo eso tenemos nosotros que meditarlo. El segundo paso, ¿cómo puedo ser libre de la ira? Es resolviendo conflictos personales. ¿Puedes decir eso en alta voz? Resolviendo conflictos personales. Y este punto es muy amplio, pero ¿a qué nos estamos refiriendo con resolver conflictos personales? Nos estamos refiriendo a estar en paz en 3 áreas importantes, que ya lo he predicado en otras ocasiones. A estar en paz con nuestro Dios, a estar en paz con nosotros mismos, que eso es más complicado, y a estar en paz con los demás. ¿A qué nos referimos? Repito, con resolver conflictos personales, a estar en paz con Dios, con nosotros y con la gente. Tenemos nosotros que echar un vistazo al pasado. Y aquí la mayoría de nosotros no nos gusta el pasado. Incluso estábamos checando mi esposa y yo algunas cosas y le decía, es que tienes que meditar en tu pasado. Le decían a esa persona, le decía, no, a mí no me gusta regresar a mi pasado porque yo tuve una situación de niña muy difícil que nadie lo sabe. Por supuesto, no nos gusta. Pero te tengo que decir algo importante. Si en tu presente no estás bien, si en tu presente hay dolor, si en tu presente hay ira, entonces es necesario regresar al pasado
para resolverlo. Porque si tu presente no está bien, es porque no has sanado cuestiones de tu pasado. Y tenemos nosotros, repito, amada iglesia, una vez más, que ser valientes y esforzados, como dice la palabra, y regresar a algunas cosas que aunque nos cuesten trabajo decir, ¿por qué estoy así? ¿Ya resolví los problemas con la gente? Nos estamos refiriendo a que personas, mira, van por la vida así, de relación en relación, como las abejas de flor en flor. Y van teniendo hijos y dicen, no, ese ni se parece a mí, toda su cara tiene. Y después dejó esa relación y va con otra persona. No resolvió allá, no ha cerrado ese ciclo y ya abrió otro problema acá. Y otra relación. Personas que se fueron a otros países que no han resuelto problemas, que dejaron sus problemas aquí en nuestro país y que ya están en otro país. Y así personas, cuando tú no resuelves estos problemas, tarde que temprano eso te va a alcanzar. Eso te va a alcanzar. ¿Y por qué estás tan enojado? Porque no has resuelto problemas. Porque no cerraste esos ciclos, no terminaste bien. ¿Y cuántos cristianos están enojados con sus expastores y ya andan acá? Ya andan aquí en la iglesia, pero están enojados con los pastores. No han resuelto esos problemas. No salieron dándole gracias al pastor. Tal vez no fue el mejor, tal vez se equivocó, tal vez incluso te lastimó. Pero nosotros tenemos que tener un corazón agradecido y salir siempre con la frente en alto, hermano. Lo mejor posible es cerrar esos ciclos, porque si no, eso te va a alcanzar. Es interesante notar que Dios a varios personajes de la Biblia los regresa de donde estaban huyendo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dice, chiquito, no has terminado tus asuntos allá. Como a Moisés, que estaba huyendo porque mató a un egipcio. 40 años estuvo huyendo y Dios le dice, vas a regresar. Y Moisés tal vez diría, pero ¿qué no entiendes que de ahí me quieren matar? Pues tienes que resolver ese problema. Así que tenemos que resolver problemas, hermanos. ¿Cómo dejaste esa relación? ¿Cómo dejaste a esa exnovia? ¿Cómo dejaste a esa esposa o exesposo o a tus hijos? Hay padres que se han desentendido de los hijos y dicen, ellos no me quieren. Pero tú ya no quedaste en paz con ellos. ¿Cómo estás con ellos? Entonces, sé que esto es delicado y que esto, repito, realmente no nos gusta. Pero sabes, Dios no nos manda a hacer lo que nos gusta, sino lo que necesitamos hacer. Lo que necesitamos hacer. Ahora, vamos a visualizar esto. Estamos todos comiendo tranquilos. Estamos, imagínate, en nuestro aniversario como iglesia, ¿verdad? Y estamos comiendo, bebiendo, tuvimos un servicio espectacular, bendición de Dios y tantas cosas, ¿verdad?, tan maravillosas, y estás ahí comiendo tu taco o estás ahí tomándote tu agua de horchata y entonces estás pero bien contento y todos estamos contentos. Pero te has fijado que de repente, así pasa de repente, hay personas que pareciera que empiezan a hacer esto. O dejaron la comida ahí. Estaban comiendo a gusto, pero la dejaron ahí y de repente, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está el hermano? ¿Quién sabe? Se fueron. O empiezan a cambiar su semblante. De esa alegría, de ese gozo, empiezan a cambiar su semblante. Y tú puedes decir, está loco. Lo perdimos. Y luego, para lo peor, siempre me dan más trabajo. Que lo ministre el pastor. Que le saque el demonio de locura, de bipolaridad. Te voy a explicar qué pasa. Que estuvimos estudiando. Voy a poner un ejemplo. Vamos a remontarnos a la niñez. Visualízate que tal vez este pueda ser tu caso. Visualízate a Jorgito, ¿verdad? Un niño que se llama Jorge, que le dicen George para los cuates. Y este George iba a la primaria. Estaba en segundo año, tercer año. En segundo y en tercer año le tocó como compañero a un niño gordo. Gordo, no que le caía gordo, sino que estaba gordo. Que este niño se comía su torta, pero de esas bien grandotas. Este niño gordo tenía mucho dinero. Pero George, el pequeño Jorge,
nunca llevaba torta, nunca tenía que comer. Y este niño gordo le decía: eres un pobretón, ¿quieres de mi torta? Y Jorge le decía: pues si me quieres dar. Y le decía: pues cómprate la tuya. Entonces pasan los años, Jorge deja de ser un niño, empieza a ser un joven y llega a ser adulto. Y ahí está terminando en la reunión del aniversario Jorge. Está con nosotros Jorge, ¿verdad? Y está comiendo Jorge. Ahora no es un pobretón, pero ve a un hermano que está gordo y que está comiendo una torta bien sabroso. ¿Esto es en serio? ¿Qué pasa aquí? Jorge se acuerda de su niñez inconscientemente, no es consciente, inconscientemente, y se empieza a molestar. Empieza a decir como que está muy salada esta comida, no está muy bien, y no sé, hace mucho calor aquí o qué pasa. Y empieza a molestarse de tal manera que agarra a sus hijos y se va. Porque le recordó algo que no ha solucionado, algo que le duele en lo profundo de su ser, que le ha calado en su alma. Esas palabras, pobretón, ese niño gordo que le hacía burla en la escuela y que él no tenía para comer y que se burlaba de él, le ha calado tan profundo de su ser, de su alma, que cuando ve a una persona obesa o gordita, empieza a enojarse, empieza a inquietarse y empieza a trasladarse inconscientemente al pasado, porque sigue estando ahí el dolor. A veces no es ese hermano gordito, no es esa hermana que se llama así, porque también hay nombres así. ¿Sí me explico, hermanos? Tal vez tu madre que te hizo tanto daño se llamaba Ana, y ahora con ustedes la pastora Ana. ¿Ana? Híjoles, un montón de Anas que no tenían creatividad los padres porque le habían puesto Panfilia. Entonces, no es la pastora Ana, no es el hermano que está gordito, y déjalo en paz, por favor, a los gorditos que los amamos, sino es el dolor que no ha sido procesado, el que no hemos terminado de perdonar. El perdón nos libera de la ira, amada iglesia. Puedes decir conmigo fuerte: el perdón nos libera de la ira. Y una de las heridas más profundas que nosotros tenemos que solucionar de esas situaciones es el desamor. Hay varios psicólogos muy famosos que han dicho que una de las cosas que más detona la ira es cuando la persona se siente que no la aman o que no siente ese amor. Pero aquí tenemos algo maravilloso. Dios todo el tiempo, de alguna o de otra forma, nos dice que nos ama. Y si realmente recibimos el amor de Dios y dejamos de esperar el amor de ese padre, que tal vez nunca va a llegar ese abrazo, tal vez sí, o tal vez el amor de esa esposa o de ese esposo, pero si hoy tomamos el amor perfecto que desciende del cielo, que lo vimos plasmado en la cruz del Calvario, porque no solo nos dijo te amo, sino que entregó su misma vida por rescate a todos nosotros, si hoy recibimos este amor, entonces podremos ser libres también de la ira, porque este amor es suficiente para nuestra libertad, amada iglesia. Es suficiente para que podamos vivir en libertad. Y es importante que resuelvas tus problemas pendientes. Tenemos un mes para que termine este 2021. Resuelve tus problemas, que sea una meta. No solamente, hijo, les prometí que iba a estar delgado y mira, estoy bien gordo. Hablando de gordos, ¿no? No, sino, y te vas al gimnasio y estás como loco y nada más tomas aire y agua. No, sino resuelve lo más importante. Está bien si te cuidas, está bien si quieres adelgazar y perder unos kilos, pero ¿qué hay de estas cosas que las has pospuesto y pospuesto? Le voy a hablar el otro año. No, el otro año sí le voy a decir que me perdone. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de hacerlo en el nombre de Jesús. El siguiente punto: ¿cómo puedo ser libre yo de la ira?
trabajando en mi mente. Y esto ya lo hemos hablado y hemos dado una serie completa. Y hemos dicho algo muy importante. Recordemos que todo origen de las emociones, que el origen de las emociones es la mente. La mente produce las emociones. Así que hay dentro de nosotros dos mentes, una consciente y una subconsciente. ¿Y el subconsciente qué es? El subconsciente es la mente interna, es como las raíces del árbol. Este subconsciente está formado por las creencias más profundas de nosotros que vivimos en nuestra niñez. Estas creencias hacen lo que se llama la programación. Y la programación es el 90% de nuestras acciones. Escucha bien, esta mente interna, de todas las cosas que tú haces, buenas o malas, el subconsciente hace el 90%. Repito, el subconsciente es la mente interna. Está formado por las creencias más profundas que pasaron principalmente en tu niñez. Estas creencias profundas hacen tu programación. Y esa programación es el 90% de tus acciones. Así que si estás enojado, ¿cómo puedes ser liberado de la ira cuando tú cambias la creencia? Y te voy a compartir rápidamente mi testimonio. Como algunos de ustedes ya lo saben y que yo lo he dicho, yo me enojaba mucho. Constantemente estaba enojado. Hoy estaba leyendo de Jonás, que estaba enojado. Yo no sé si ha leído, yo te invito a que lo leas, este libro que está por supuesto aquí en la Biblia, el libro de Jonás. Y entonces Jonás se enoja porque una calabacera, dice ahí la palabra, una planta, ¿verdad?, que le daba sombra, llegó un gusano y la dañó de tal manera que ya no le daba sombra. Y entonces el sol estaba dando tan fuerte que Job se estaba como mareando, como desmayando, y estaba enojado. Y Dios le dice: ¿te enojas tanto porque se acabó la calabacera? Y dice: sí, me enojo hasta la muerte. Así decía Job. Ahí está en la Biblia, en su último capítulo. Y yo me enojaba por todo. Pero sabes, amada iglesia, el que se enoja no solamente pierde, como dice el dicho. El que se enoja, la persona que se enoja, te lo digo por experiencia propia, sufre mucho. Yo sufría porque no podía controlar eso, porque decía: otra vez ya le dije mal, otra vez ya lo miré mal, otra vez otro desplante. Y sufría y decía: ¿pero qué me pasa? Y aún como cristiano. Hasta que yo estuve estudiando hace como 6, 7 años acerca de la mente. Y empecé a estudiar acerca de las creencias profundas, de las creencias en el subconsciente. Y me di cuenta de algo yo, en lo personal. Es mi testimonio personal. ¿Por qué te enojas tanto?, me pregunté a mí mismo. Y después de estar investigando, después de estar estudiando, me di cuenta que yo me enojaba porque era una forma, una creencia en mí. Esta creencia era así: enójate, Luis Felipe, porque si no la gente te va a agarrar de bajada. Enójate porque si no la gente va a abusar de ti. Entonces yo automáticamente me enojaba para que la gente no abusara de mí. Y sabes, descubro que la mayoría de las creencias respecto a la ira es una defensa. Es como una defensa por las heridas que hay en el corazón de uno. Así que ¿cómo puedes ser libre de la ira? Tú tienes que analizar tus creencias más profundas. ¿Por qué te enojas? Pero profundamente, pregúntale al Espíritu Santo y haz realmente un análisis profundo respecto a esto. Termino ahora sí, si alguien me puede ayudar, por favor. La última es recibiendo la paz de Dios. Recibiendo la paz de Dios. San Juan 14, 27, el famoso versículo que habla acerca de la paz. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto. San Juan 14, 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente, que últimamente la estoy estudiando y me ha gustado mucho. Este mismo versículo, escúchalo con atención. ¿Todavía estás acá? Jesús, palabras de Jesús: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Si analizamos este punto, ¿cómo puedo ser libre de la ira? Recibiendo la paz de Dios. Si analizamos este punto tan sencillo, ¿qué es lo contrario a la ira? ¿Qué es lo contrario a la ira, hermanos? La paz. ¿Alguien con ira puede vivir en paz?
No. Si nosotros recibimos la paz de Dios, que por cierto es un regalo, ya está sobre la mesa. Lo tomes o no lo tomes, ya Dios lo dio, no te lo va a dar. Él dijo, mi paz, les dejo mi paz, les doy. No dijo, les voy a dar. O si se portan bien, tal vez la pueden recibir. No, ya está ahí la paz. Si tomamos esta paz, que es más poderosa que la ira, va a aplastar esa ira, va a aplastar ese enojo, va a aplastar esa rabia, amada iglesia. Tenemos nosotros hoy el poder de elegir, Señor, yo recibo tu paz, yo abrazo tu paz, yo me alimento de tu paz, ya no más le daré poder a la ira. Y Efesios 4:31 también en esta nueva traducción viviente dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Dice, líbrense. Y les tengo una noticia, amada iglesia. Si Dios nos está diciendo, líbrate de la ira, del enojo, de la mala conducta, es porque entonces, con su poder, podemos librarnos de todo esto y vivir en paz en el nombre de Jesús. Aleluya.